Doctor Freddy, un agradecimiento a usted, a Radio Bacana. Eh, en realidad, bueno, un saludo a los ciudadanos de parte del Movimiento Renovación Democrática, Lista 111, que impulsa la candidatura del doctor Patricio Valdivieso Espinosa. En realidad, justamente lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Qué importante que es de que los distintos movimientos o partidos o candidatos que aspiran a la alcaldía muestren sus equipos de trabajo, ¿no? La gente que está atrás de las candidaturas apoyándolos en el sentido técnico, digamos, de acuerdo a sus experticias, analizando los problemas, viendo ya las posibles intervenciones que se deben hacer sobre el territorio en los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, es un poco lamentable, ¿no? Ver presentaciones, digamos, de candidatos que tratan de abarcar o bien, digamos, presentan unos discursos un poco vacíos, un poco superficiales, no se sabe a profundidad qué es lo que están planteando y en definitiva son la única imagen de lo que la ciudadanía conoce, no sabe nada más, digamos, de lo que están planteando. Y muchas de las veces topan temas en los cuales no están preparados, hablan un poco, digámoslo, de memoria, a veces se equivocan mucho, se contradicen, a veces se evidencian, o sea, la falta de conocimiento de algunos temas, que evidentemente son temas de especialización, pues entonces eh, yo veo como una cuestión muy positiva, por ejemplo, del Movimiento de Renovación Democrática, el que no solamente sea el doctor Patricio Valdivieso, que si bien es el líder del movimiento, pues dé la oportunidad y nos permita, o sea, la gente que estamos apoyándolo a él, porque consideramos que es la mejor opción que tiene Loja para salir de este bache en el que se encuentra la ciudad y que podamos explicar a la ciudadanía ya en términos un poco más técnicos qué es lo que propone el plan de trabajo del Movimiento Renovación Democrática y concretamente, pues en este caso, de los temas tan importantes, ¿no? De los temas urbanísticos sobre los cuales, digamos, habría que hacer una larga historia. Ya, y los problemas urbanísticos son enormes en Loja. Bueno, mire, partamos de que todo, digamos, lo que es el planeamiento urbanístico, el ordenamiento territorial, a veces eso se confunde como un plan de desarrollo. No, no es un plan de desarrollo. El ordenamiento urbanístico y el ordenamiento del territorio es un instrumento para el desarrollo, ¿no? Sobre esos territorios tiene que plantearse entonces un plan de desarrollo, pero debemos partir de un territorio ordenado, organizado. Arquitecto, ¿puedo hacer una interrupción? Y le voy a pedir perdón por la interrupción, porque puede ser pertinente y luego se nos va. ¿Qué es esto del plan de desarrollo que era una obligación en los cantones y el que lo registraba esta institución que se volvió la más importante? ¿Cómo se llamaba esta institución? ¿Se acuerda? Semplades. Semplades, Semplades. Y que yo una vez vi, con estos ojitos de tapatío, vi una vez un, un plan de desarrollo de Chahuarpamba, no lo olvidaré nunca, donde hablaba de los ríos que atravesaban la ciudad. Se lo habían plagiaban, era un equipo, era un grupo de personas que viven felices, comiendo perdiz, en serio, pero viven felices ocupando cargos públicos en otras instituciones. Cobraban hasta $150,000 por un plan, que eran fiel copias, sacaban copias rapidísimo, cambiaban el título, el titular, el nombre del cantón, y les presentaban como plan de desarrollo y les vendían eso a los cantones y a las juntas parroquiales. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia con lo que usted está hablando?
Mire, doctor, topa un tema realmente importante. Podría hablarle todo el día sobre ese tema, ¿no? Palabra, que así, y debería ser así. Y nadie sabe en Loja quiénes, o sea, los que estuvieron involucrados, ellos creen que uno no sabe nada. Que nada, sabes que yo soy vivísimo, yo estoy trabajando por acá. No, la gente no sabe que yo me llevé decenas de miles de dólares por cada plan que vendían, y lo vendían desde el mismo Semplades en el gobierno que sabemos, pero que no quiero decir su nombre, pero que ustedes ya más o menos la calan. Exactamente, mire, a partir de la Constitución del 2008, ¿no? Se establece la obligatoriedad de que todos los gobiernos locales desarrollen un instrumento, ¿no? Que en la ley lo denominan PDOT. En realidad son dos planes. Son dos planes diferentes, pero que están interrelacionados. Uno es el plan de desarrollo y otro es el plan de ordenamiento territorial. Aquí en nuestra legislación, a excepción del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todas las normas legales, todas las leyes lo conocen como el PDOT, ¿no es cierto? Entonces, yo he revisado, mire, he revisado por mi ejercicio profesional mismo, he revisado muchos PDOTs, ¿no?, de cantones. Y realmente uno se da cuenta de, en primer lugar, o sea, de la poca importancia, ¿no?, yo diría hasta de la negligencia de las autoridades municipales, alcaldes principalmente, que no sé si por ignorancia, ¿no?, por corrupción, estos planes en definitiva se volvieron como un pago de favores políticos o lo que sea, y se encargaron a personas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, bueno, lo que usted dice, o sea, así mismo es. Así ¿no? fue. Desde las mismas instancias. O es. Incluso se venden todo. Hay gente que no tienen ningún conocimiento y van y se hacen amigos con el presidente, la presidenta de la Junta Parroquial y le venden un plan hasta el día de hoy. Mire, el plan de ordenamiento territorial, o sea, y es lamentable, ¿no?, que ya haya pasado casi una década de la, digamos, la implementación de esta ley del ordenamiento territorial, de que no se ha avanzado prácticamente nada. O sea, la incidencia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial sobre el desarrollo, sobre el territorio, ha sido nula, ¿no? Porque no nos vayamos, digamos, a otros cantones. O sea, es lamentable lo que pasa, digamos, en los cantones fuera de Loja. Pero hablemos de Loja, ¿no? Conversaba usted con Diego Flores justamente de este tema. Yo había también conversado con él en su programa y habíamos topado este asunto. La mayoría de los municipios hace un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. No se preocupa de que el plan esté bien hecho. Lo hacen como para cumplir un requisito, ¿no? Las Semplades, bueno, hoy no se llama Semplades, ¿no?, porque ya ha ido, digamos, modificándose, se ha ido desarmando. En realidad, las Semplades nunca ejerció la función para la que estuvo creada, ¿no es cierto?, de darle un seguimiento a los planes, porque, mire, los planes de desarrollo, por ejemplo, y esto sí, digamos, deben tenerlo claro los candidatos, porque, o sea, estas vocerías que hace Renovación Democrática sirve también para que los demás candidatos escuchen, ¿no es cierto?, para que los técnicos que a lo mejor están asesorándolos también escuchen, o sea, estas situaciones. El plan de desarrollo es un plan netamente político, ¿no?, donde cabe plenamente la participación ciudadana, deberían actuar todos los actores sociales. De un ejemplo de cómo puede ser una parte del plan político. Ya, mire, por ejemplo, en el plan de desarrollo se establece la visión de desarrollo del territorio, ¿no es cierto? Una visión a largo plazo, ¿no? 30 años. ¿Cómo definimos la visión de desarrollo? Tiene que haber un trabajo concertado entre los actores sociales hacia dónde quiere desarrollarse el territorio,
¿ya? Se establecen, por ejemplo, los objetivos estratégicos con los que se va a desarrollar la administración municipal, provincial, parroquial, ¿no es cierto? Establece, por ejemplo, el plan de inversiones. El plan de inversiones, mire, el plan de inversiones viene atado al ordenamiento territorial. Entonces, en un plan de inversiones que debe constar en el plan de desarrollo, se incluyen los programas y proyectos. ¿De dónde provienen los programas y proyectos? Hay tres fuentes, digamos, para el banco de proyectos del plan de desarrollo. En primer lugar, deben considerarse los proyectos rezagados de la administración anterior. Esto con el objeto de que se dé continuidad al proceso, ¿no es cierto? En segundo lugar, deben incluirse los proyectos que plantea el candidato que va a ejercer esa función. Y en tercer lugar, los proyectos que resulten de la actualización del plan de ordenamiento territorial y que pueden no haber sido considerados en una administración anterior. Entonces, de todo este banco, mire, de proyectos, la administración pues prioriza lo que va a hacer en su ejercicio, que son 4 años, ¿no es cierto? Porque hay proyectos que pueden ser a largo plazo, a 10, a 15, a 20 años. Entonces, lo importante es que una nueva administración que llegue al municipio, que no sea el mismo alcalde, ¿no?, continúe con esos proyectos que ya están establecidos periódicamente, ¿no? Entonces, en esa parte cabe la participación ciudadana, ¿no? Pero hay otro componente que es el plan de ordenamiento territorial, que es un plan, digamos, casi eminentemente técnico, porque el plan de ordenamiento territorial se realiza en función de los estudios, ¿no? Y le pongo un ejemplo para que sea claro. Por ejemplo, ¿cómo se clasifica el suelo cantonal? ¿No? Bueno, la ley nos establece, por ejemplo, que el suelo rural debe clasificarse en suelo de producción, ¿no es cierto?, el suelo agrícola, en suelo de aprovechamiento extractivo, ¿no?, en suelo rural de expansión urbana, ¿no? Ahí, bueno, son 4 digamos, la clasificación, y cómo, digamos, quien formula el PDOT puede determinar sobre el territorio a qué tipo de categoría de suelo pertenece. Eso no es una cuestión subjetiva del que está elaborando, sino que eso se fundamenta en estudios técnicos científicos. Por ejemplo, el SIC Tierras elabora los mapas de capacidad de los suelos, ¿no es cierto? Y el SIC Tierras, pues, proporciona a cada gobierno municipal, que es la competencia, ¿no?, del uso y control del suelo, proporciona esos estudios para que en base de esos estudios puedan ser formulados los planes. Ahora, ¿en Loja alguna vez se hizo eso? Mire, porque la pregunta, le adiciono, de ser cierto eso, o sea, más bien, intuimos que eso no se hizo nunca jamás, porque si no, nunca se hubiese hecho Ciudad Victoria. Solo por ponerle un ejemplo, y tantas edificaciones en terrenos deleznables. Ya, mire, le explico ese tema, ¿no? Y por eso justamente, o sea, es necesario que un técnico explique, o sea, lo que va a hacer el alcalde con su equipo explique, y que la ciudadanía vea que, o sea, tenemos claro el panorama, ¿no? Mire, el ordenamiento territorial se refiere al ordenamiento rural del cantón, ¿sí? Rural. Sí. Entonces no tenemos nada que hablar con el tema urbano. Ya. El tema urbano se lo trata en el plan de uso y gestión de suelo, ¿sí? Aunque la Constitución, o sea, hay contradicciones en las mismas leyes. La Constitución establece que se hará un plan de desarrollo, de ordenamiento territorial, que básicamente abarca el ordenamiento de las áreas rurales. Cuando se hace un plan de ordenamiento territorial, las ciudades simplemente se ubican como puntos en el territorio, y el plan de ordenamiento territorial lo que hace es establecer los roles o funciones de cada centro, ¿no?, y los jerarquiza. Pero el plan de ordenamiento territorial no ingresa, digamos, al interior de los centros.
los centros urbanos deben tener sus propios planes, que deben estar concatenados al ordenamiento territorial. Entonces, hay una planificación urbana y hay una planificación territorial, que en definitiva topa las zonas rurales. Entonces, Loja, mire, le voy a decir, Loja en 1986 tuvo el mejor plan que se ha realizado para la ciudad. La elaboraron 2 consultoras cuencanas, ¿no? Con técnicos de primer nivel. Estuvo al frente del plan el arquitecto Fernando Cordero Cueva, El Corcho Cordero. el Corcho Cordero, estuvo el arquitecto Augusto Samaniego, estuvo el arquitecto Fernando Pauta, ¿no? Que por suerte los 3 fueron mis maestros en la Universidad de Cuenca. Desarrollaron un muy buen plan. Mire, este plan de 1986 fue contratado por el doctor Bolívar Guerrero, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. El doctor Bolívar Guerrero, y se lo contrata dentro de un programa que tenía el Fondo Nacional de Preinversiones, el FONAPRE. ¿Ya? Y en ese contexto, bueno, es interesante, ¿no? ¿Y de dónde venía ese FONAPRE? ¿De dónde venían los recursos? Ya, del Estado. Entonces, eso mire, eso es importante, o sea, hacer un poco de historia. Todo esto nace en el gobierno nacionalista revolucionario, que me encanta ese nombre, del general Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? En esa dictadura que en realidad fue más democrática que muchos gobiernos democráticos. Que lo que es ahora, claro. ¿Ya? Entonces, estableció, digamos, mediante algún decreto presidencial, de que todos los fondos públicos que se vayan a invertir en obras deban provenir de planes, ¿no? Como para garantizar de que las inversiones estén conectadas a un plan de ciudad, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, el FONAPRE dio fondos y se realizaron como 30 planes, creo, en la ciudad, en Quito, Guayaquil, las principales ciudades. Ese plan, mire, un plan muy bien elaborado, o sea, tiene unas cuestiones, digamos, para la época muy avanzadas, porque es un plan que no solo contempla la ciudad, sino ya el entorno rural, o sea, un poco metiéndonos a lo que es el ordenamiento territorial. En ese tiempo no se hablaba de ordenamiento territorial. La zona rural estaba realmente botada, ¿no? O sea, en la zona rural, cualquier persona podía hacer un fraccionamiento, una lotización, y el que aprobaba era el IERAC, ¿no? Y en la ley antigua del régimen municipal se establecía de que esas urbanizaciones, ¿no?, en la zona rural, sin servicios básicos y nada, tenían que ser, contar con el visto bueno del municipio, situación que no se daba, ¿no? Y se inscribía en el registro de propiedad. Entonces, usted encuentra este rato en la zona rural fraccionamientos que no corresponden, ¿no es cierto?, a zona rural, que debería ser zonas de producción agrícola, etcétera, o sea, debe tener unas cabidas mínimas para la producción agrícola. Entonces, mire, para terminar, o sea, para completar la idea, mire, este plan, ¿no? Y yo he conversado, por ejemplo, con el arquitecto Fernando Pauta, que fue uno de los autores del plan, ¿no? Este plan fue recibido por el doctor Bolívar Castillo, que ya asumió la alcaldía, y me contaba las peripecias que sufrió para que se pudiera recibir el plan. Por ejemplo, me contaba de que ellos habían propuesto 3 alternativas de ubicación de terminal terrestre, pero a la final tuvieron que ponerlo donde está actualmente porque no había forma de que les reciban el plan si no aceptaban, o sea, esas ubicaciones. Entonces ya no era un plan, ya era, o sea, el plan ya no era plan, ya todo se desvanecía porque, a ver, tenemos un plan, salimos, trate de aquí, nos vamos a tomar un café bien caliente, ese es el plan. No, pero usted dice, no vamos a tomar café, nos vamos a tener que reunir para hacer acá un trabajo, se acabó el plan. O sea, ya no hay plan. El plan usted tiene que cumplir, pues si no, no es plan. Sí, exactamente. Bueno, ese es un caso, digamos, aislado. Ahora, la cuestión de fondo es que, mire, el doctor Castillo ha tenido siempre la idea contraria a mantener un plan
¿no es cierto?, que, digamos, bueno, en términos de planificación corresponden a los llamados planes normativos, ¿no? Tener una ciudad normada. En ¿no? orden, en orden. Exacto. Entonces, él más bien se va por un tipo de planificación que se denominó o se denomina planificación estratégica, ¿verdad? Y le voy a explicar este asunto. Por favor. Mire, en la década del 80 empieza, bueno, es una época en la que ya eclosiona el modelo neoliberal en la economía, ¿no? Entonces, en este contexto, pues, o sea, ese modelo neoliberal de la economía se traslada a las ciudades mediante planes estratégicos, ¿no? Entonces, el plan estratégico, y eso conversaba, y usted le preguntó a Diego Flores, el plan estratégico, pues, es definir unos 4 proyectos en la ciudad y desregular el suelo, ¿no? Entonces, la norma se queda fuera. Y eso es lo que pasó en Loja, ¿no? El plan que estuvo allí elaborado, simplemente no se lo ejecutó. No, y no se lo respeta. Ya, no se lo respetó y entonces llega un alcalde con sus ideas de que quiere hacer unos proyectos, o sea, a lo mejor caprichos de él y todo, y la ciudad se desregula. Eso es lo que en otras palabras se llama visceral, un plan visceral. Sí, mire, Ya, pero... aquí se hace y se acabó. Mire, nada que ver con la planificación. Exactamente, exactamente. Entonces, yo le decía a Diego Flores, le decía, hay que desmitificar esto de que se habla de que en Loja no ha habido planificación. En realidad, ha habido planificación, pero no ha sido respetada. Eso es diferente. Eso es diferente. Ahora, arquitectos, porque nos quedan poquísimos minutos para despedirnos. ¿Y qué propone esto usted en la candidatura del doctor Patricio Olivier? Algo fundamental, mire, algo fundamental, y es la creación de las nuevas centralidades. Mire, en 1986, el plan del 86 ya planteó nuevas centralidades, una en Argelia y otra en Consacola. Si posiblemente se hubieran desarrollado esas nuevas centralidades, que lo que busca es ordenar el crecimiento de la ciudad. Son tan importantes las nuevas centralidades. Entonces, lo que se está planteando es la creación de 4 nuevas centralidades, o sea, en el sector occidental. Estas centralidades son las que van a ser las catalizadoras, digamos, del ordenamiento y del crecimiento racional del suelo, para lo cual deberán elaborarse unos planes, ¿no?, que se denominan planes parciales. Cuando a los candidatos les preguntan, ofrecen algo y les preguntan ¿con qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar plata? Entonces, una muletilla de los candidatos, que ahora ya es costumbre todo decir, vamos a recurrir a las alianzas público-privadas. No, esa no es una panacea, no. O sea, el inversionista privado, ¿no?, como inversionista, ¿qué es? Va a buscar una tasa interna de retorno de su capital, pues, ¿no es cierto? Necesita condiciones, sobre todas las cosas. Bueno, va a poner condiciones el inversionista privado. No, me refiero a las condiciones favorables que debe dar un municipio. Sí, pero mire, hay una alternativa, ¿no? Ahora hablamos, y no debe haber escuchado esto, pero hablamos de las alianzas público-comunitarias, ¿no? Entonces, público-comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Estas nuevas centralidades que involucran planes parciales, no planes de los sectores, tienen que ser elaboradas con los propietarios, ¿no? De tal manera que involucrados en el plan, ¿no?, se logra que ellos sean parte del plan, que los beneficios de la planificación recaigan sobre ellos. En definitiva, es un modelo de gestión donde los inversionistas prácticamente son los mismos propietarios, ¿no? Hay un beneficio tanto para la ciudad, tanto para el municipio, cuanto para los propietarios. Son modelos de gestión nuevos, ¿no es cierto? Y es hacia donde camina, digamos, los modelos de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Estas alianzas público-comunitarias, ¿no?, es una forma de hacer partícipe de los beneficios
que trae la planificación urbanística a los propios ciudadanos de los territorios, ¿no? Porque se puede caer en el error de que la inversión que pueda realizar el municipio al crear una centralidad sirva para que los mismos grupos especuladores aprovechen eso para que se reproduzca el fenómeno que se da en las centralidades, ¿no? Mire, estas centralidades y este desarrollo de los sectores occidentales tiene una incidencia grande, por ejemplo, sobre los precios de suelo, ¿no es cierto? ¿Suben o qué? No, mire, ¿por qué el suelo es tan caro en Loja? Loja es una de las 3 ciudades del Ecuador con el suelo más caro. Si usted revisa en las redes sociales las ofertas de suelo, es terrible. Eso es inalcanzable para la clase media, en definitiva, ¿no? Entonces, el suelo como un bien de mercado, ¿no es cierto?, va a subir el precio si hay alta demanda y hay poca oferta. Entonces, va encaminado también en eso, a que a través de esta generación, de esta planificación de los planes parciales, haya mayor oferta de suelo. Entonces, hay otro tema también, que las centralidades también se plantean en los sectores rurales, en las parroquias rurales. Son las centralidades mínimas urbanas que ojalá podamos conversarlas detenidamente Esa es la propuesta del candidato Valdivieso. Sí, por supuesto. Con ustedes como equipo. Sí, con nosotros como equipo, con todo el grupo y con otras especialidades, digamos, ingenieros agrónomos, ingenieros hidrosanitarios, economistas. Y civiles. Sí, por supuesto. Muy bien. Arquitecto, yo agradecido por esta exposición eminentemente técnica, que a veces no la entendemos, no la asimilamos, pero cuando vemos los problemas, ahí sí nos damos cuenta quizá de que esto que usted está exponiendo ahora es lo que faltó. Sí, correcto. Lamentablemente. Tenemos claro el tema. Claro. Gracias, arquitecto. A usted. Muy agradecido. A usted, doctor. Muchas gracias.